Bienvenidos a una nueva edición de Venezuela Libre, un recorrido informativo sobre los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. La Asamblea Nacional alerta sobre cooperación militar entre Rusia y Nicolás Maduro. También tenemos que Venezuela, petróleo, colapso y rendición. Así lo dice Luis Pacheco, presidente de la Junta Administradora de PDVSA. Y también tenemos que Estados Unidos, o mejor dicho, que embajador de Colombia en Estados Unidos dice, viene un bloqueo a Venezuela. Vamos a desarrollar las tres informaciones. Según lo relata el diario o el portal web del Nacional, la Asamblea Nacional alerta sobre cooperación militar entre Rusia y Nicolás Maduro. La Asamblea Nacional denunció y rechazó el pasado lunes 26 de agosto los nuevos acuerdos de cooperación militar entre los dirigentes del oficialismo y el gobierno de Rusia. En un documento publicado por el ente legislativo en Twitter, declaró los acuerdos en materia militar entre el régimen oficialista y Rusia como nulos e irritos. Francisco Sucre, presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, señaló que las acciones de Maduro con Rusia representan una violación a la Constitución venezolana. Las decisiones de Rusia son un acto de apoyo al régimen usurpador, que sigue agravando la emergencia humanitaria compleja, así lo señala la declaración del Parlamento. Por otra parte, acotaron que las misiones diplomáticas ejecutadas por el oficialismo en Pyongyang, capital de Corea del Norte, representan una violación a la Carta Magna por ser una búsqueda de aliados. Hoy, más que nunca, reiteramos al mundo que mientras no cese la usurpación de un régimen delincuente y forajido, no habrá paz, bienestar ni progreso en Venezuela, cosa que afectará el equilibrio de la región y del mundo, aseveró el comunicado. Este comunicado fue publicado por la cuenta @AsambleaVE, cuenta oficial de la Asamblea Nacional de Venezuela. Pero también tenemos Venezuela, petróleo, colapso y rendición, así lo titula el portal web Infobae. Esto fue dicho por Luis Pacheco, presidente de la Junta Administradora de PDVSA. Una casa muerta entre 1000 casas muertas, mascullando el mensaje desesperado de una época desaparecida. Casas muertas, así lo dice Miguel Otero Silva. En 1955, Miguel Otero Silva publica su novel Casas Muertas, donde da cuenta de un pueblo en los llanos venezolanos llamado Ortiz y de su devenir a consecuencia de las enfermedades y de las migraciones de sus habitantes a las ciudades y zonas petroleras. Carmen Rosa Villena, protagonista de esta historia, dejó el pueblo de Ortiz presa de temor y cargada de esperanzas para iniciar una nueva vida en una moderna Venezuela. Modernidad que nace, crece y se desarrolla gracias a la presencia del petróleo. Narrada y descrita en detalle en la novela oficial número 1 del mismo Miguel Enrique Otero. Son 6 décadas más tarde, y sin un Miguel Otero Silva que le sirva de cronista, la Venezuela que desarrolló por y a pesar del petróleo se transforma en casas muertas a lo largo y ancho del país, donde ya la gente no huye del campo a las ciudades o los campos petroleros, sino fuera de Venezuela, en cantidades sin precedentes en Latinoamérica. Van más de 4 millones según las cifras de la OEA. En 1998, Venezuela produjo 3.4 millones de barriles de petróleo por día, un máximo histórico desde los días previos a la nacionalización de la industria petrolera en 1975. En junio de 2019, Venezuela produjo 745.000 barriles de petróleo por día, de acuerdo con fuentes secundarias. La OPEC Monthly Oil Market Report de julio del 2019. Las refinerías del país, otrora centros industriales de clase mundial, procesan hoy menos del 20% de su capacidad normal, o de su capacidad nominal. La poca gasolina que hoy se consume es importada a un alto costo. En el oriente del país, cada 24 horas se quema o ventean más de 1.8 billones de pies cúbicos de gas. No solo un gigantesco crimen económico, sino también ecológico. La empresa estatal PDVSA, alguna vez admirada en el mundo petrolero, no es mucho más que una caricatura de su gloria pretérita,
sus trabajadores uniéndose al éxodo de compatriotas que salen de Venezuela. Este inusitado colapso en la producción, en toda la actividad en el espacio de 20 años, es el único dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y le da a Venezuela la dudosa distinción de ser la nación productora de petróleo de peor desempeño, en un momento en que los productores de petróleo compiten por cuota del mercado y los precios del petróleo luchan contra la volatilidad. Que la industria petrolera venezolana, alguna vez la joya de la corona, se encuentre en esta situación es para la mayoría de los venezolanos una sorpresa inesperada y amarga, y para los extraños un acertijo difícil de descifrar. Con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, la industria petrolera venezolana entró en una etapa donde se mezclaron todos los peores rasgos de una relación de la sociedad venezolana con el petróleo. El gobierno, envalentonado por los altos precios del petróleo entre el 2004 y 2014, repitió sin pudor todos los errores de los administradores que lo precedieron. Controles de cambio, sobreevaluación de la moneda, destrucción del aparato productivo y adquisición de una deuda externa impagable. Parte del trabajo investigativo y parte de lo que comenta Infobae en esta vamos a decir que metáfora, porque bueno, según una novela escrita por Miguel Otero Silva hace muchísimos años, vemos que se repite la situación en Venezuela. A estas alturas se repite en relación con el petróleo venezolano, con lo que está sucediendo actualmente con el petróleo venezolano, en la que las refinerías están completamente desprotegidas, las refinerías están completamente descuidadas y están produciendo muy poca o muy por debajo la producción normal que tiene esta petrolera venezolana, Petróleos de Venezuela. Pero también tenemos que el embajador de Colombia dice en Estados Unidos: viene un bloqueo a Venezuela. El embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, aseguró que el bloqueo marítimo a Venezuela por parte de la administración de Donald Trump forma parte de las discusiones que se dan hoy en Washington. El embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, aseguró que viene un bloqueo marítimo por parte de la administración de Donald Trump al régimen de Nicolás Maduro. Viene un bloqueo. Hay muchas sanciones que están sobre la mesa y que se van a ir implementando mucho más rápidamente. Nosotros aspiraríamos a que sea lo más pronto posible, pero depende de Estados Unidos. Son parte de discusiones que se están teniendo aquí, dijo en Washington, D.C., en entrevista en el programa Código 58 que transmite TV Venezuela. Santos afirmó que el bloqueo va a ser muy importante y consideró que estamos viviendo las últimas horas, los últimos días, del gobierno de Nicolás Maduro. Santos también señaló que en una transición en Venezuela no deben participar aquellos funcionarios que hayan hecho sufrir al pueblo venezolano. Esperamos unas elecciones libres en las que se pueda elegir un gobierno con total libertad y que con la dictadura que hoy existe, y no con la dictadura que hoy existe, un gobierno que termine con el régimen dictatorial y criminal de Nicolás Maduro y donde exista una transición que facilite la llegada de elecciones. Y donde obviamente todos aquellos que rodean a Nicolás Maduro, la caterva de criminales, Diosdado Cabello, Delcy y Jorge Rodríguez, Tarek El Aizami, todos ellos, también tengan que salir de donde ellos quieren o de donde ellos quieran. Yo y mi gobierno preferiríamos que fueran en la cárcel en la Corte Penal Internacional, así lo manifestó el embajador. El representante diplomático también aseguró que la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, tampoco debe formar parte de esa transición. Es una antisocial y lo único que merece es estar en una de esas cárceles donde ella ha condenado a los ciudadanos a sufrir terribles torturas. Iris Varela es una antisocial que de aquí a la luna, lo dijo. Santos calificó como grave que Europa le esté dando margen a Nicolás Maduro para permanecer en el poder, por lo que le pidió incrementar las sanciones. ¿Creen que la buena fe de unos antisociales como Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, o creen en la buena fe de unos antisociales como Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, son narcotraficantes, son mafiosos, por amor a Dios? A mí me sorprende cuando escucho a países europeos hablar de la posición o de la posibilidad de que esto sea un proceso negociado, que crean en la buena fe
Aquí no hay buena fe de la dictadura de Maduro y su cerco de ladrones. Es un estado fallido que a través de Cuba y Rusia buscan mantenerse en el poder, así que así se mueran millones de venezolanos. Para ellos, todo esto está justificado para mantener esa mafia que tienen, aseveró. Esto es información que manejamos hasta el momento acá en Venezuela Libre. Seguimos muy atentos a todo lo que suceda en nuestro país. Somos Venezuela Libre, un recorrido informativo sobre los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela.